La gran controversia de Génesis 6 gigantes. Seres humanos poderosos o Nefilim. Los caídos. Hola. Bienvenidos a mi canal. En este estudio que he decidido publicar estaré hablando un tema muy controversial y es acerca de los famosos gigantes de Génesis capítulo 6 y sus demás apariciones en parte de las Sagradas Escrituras. He de mencionar que en la mayoría de vídeos que hablan de este tema usan el famoso libro de Enoc y otros libros fuera de la Biblia, aunque Judas el apóstol habla no del libro de Enoc pues no dice Enoc en su libro, sino unas palabras que habló Enoc en una profecía mesiánica, al igual que Moisés, David, Isaías, etc. Profetizaron acerca del Mesías y los pasajes son los siguientes. Judas 1:14 de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con sus muchos millares de santos, 15 para hacer juicio contra todos, y para reprender a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y tocante a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Si usted mira y lee bien aquí, Judas, inspirado por el Espíritu del Eterno, escribe una profecía mesiánica acerca de la segunda venida de Yahshua, Jesús, dicha por Enoc. Con esto quiero decir que yo no usaré el libro de Enoc, pues la Sagrada Escritura se interpreta a sí misma. Este es un estudio no extenso, pero es muy conciso y preciso y me aferro a estas palabras. Isaías 28:9-10. ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Hay dos posturas de la teología con respecto a este tema. En la primera postura muchos creen que estos hijos de Dios se referían a los hijos de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, el cual según ellos tuvo hijos y estos hijos eran llamados hijos de Dios. Estos hombres, dicen ellos, vieron que las hijas de los hombres por parte de Caín eran hermosas y tomaron para sí entre todas. Por la segunda postura, creemos que estos hijos de Dios son ángeles que bajaron del cielo y se enamoraron de las bellas mujeres y por así decirlo tuvieron relaciones con estas mujeres y estas quedaron preñadas y parieron hijos que se convirtieron en gigantes. Bueno, analizaré la primera. Seres humanos enamorados de seres humanos. Bueno, esto es algo normal en que un hombre se enamore de una mujer para procrear otro ser humano, no hay problema en esto. Ahora el detalle es el siguiente. Para eso veremos el pasaje de Génesis 6:4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, dos que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 3. Y dijo el Eterno: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Un hijo de Dios en primer lugar es un ser creado directamente por Dios. En este caso con el primer hombre Adán se le conoce como un hijo de Dios, pues fue creado a imagen y semejanza de Dios y los verdaderos creyentes también son llamados hijos de Dios, pero en el contexto bíblico de Génesis 6, se hace diferencia entre hijos de Dios e hijas de los hombres. La clave para entender estos pasajes está en la palabra hombres, pues el escritor de Génesis hace una clara diferencia entre hijos creados directamente por Dios e hijas engendradas por los hombres. ¿Notan esta diferencia? Espero que sí. Seguimos con el análisis de la postura teológica que enseñan que estos hijos de Dios son los hijos de Set. Otro punto muy importante que tomar es el siguiente. El Eterno prohibió rotundamente que la descendencia del linaje puro que no se mezclara con las mujeres paganas, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Eterno se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Deuteronomio 7:3-4. Aún así, si los hijos de Dios fueran los hijos de Set nunca hubieran desobedecido el mandato divino, pues era un linaje puro del cual el Mesías vendría. Pero ¿qué tal si hubiesen desobedecido en este asunto? ¿Qué pasaría si no se arrepentirían? Pues es claro que no se les diría más hijos de Dios, sino desobedientes. Y hay otro punto muy importante que analizar de la primera postura teológica y es el punto en que
Si los hijos de Set hubiesen copulado con mujeres paganas, jamás hubiesen engendrado gigantes, sino seres humanos comunes y corrientes, y es el hecho de que la palabra gigantes no se refiere en el contexto a líderes fuertes de ese entonces, sino que se refiere directamente a seres sobrehumanos, pues la escritura dice literalmente lo siguiente solo para probar esto. Números 13, 33. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anak son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. Aquí el testimonio de los 12 espías es tajante en este tema y literalmente estos seres llamados gigantes no eran simples personas, que tenían un poderío inmenso, sino que literalmente eran gigantes en su físico, pero hay algo absurdo en que muchos dicen que ahora también hay gigantes como los de Lamba, estos jugadores el más alto mide unos 2 metros 15 centímetros, pero también hay una enfermedad que se llama gigantismo, pero estas personas que sufren este mal, con costo pueden andar. Por otra parte, el relato bíblico dice que estos gigantes eran una raza, lea bien, una raza que no medían 2 ni 3 metros, sino que al parecer eran tan altos que los israelitas eran como un simple insecto conocido como langosta. ¿Se puede imaginar este tan grande relato usted que ve este estudio? Y me va a venir a decir que no eran gigantes literales. Para seguir este breve estudio tenemos que definir la palabra gigante, según el diccionario más usado en el mundo por los eruditos, el diccionario de Strong. Nepilim. Definición. Gigantes, nombre de 2 pueblos, una antes de la inundación y uno después de la inundación. Strong 5303. En un profundo análisis la palabra Nepilim la podemos definir como los caídos o derribados. Lo que llama mucho la atención es que esta palabra caídos está en un plural y se refiere a un grupo y no a una persona en sí. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Quiénes son estos seres caídos? Según la definición del diccionario, estos gigantes eran una raza muy diferente al ser humano, aunque el ser humano estuviera caído por la desobediencia, pero hay una esperanza para el hombre. Esa esperanza es el Mesías Jesús, quien nos levanta de esta condición. Por lo contrario, a estas razas, entre los cuales estaban los refaítas, eran destruidos por el pueblo del Eterno, a saber, Israel, el pueblo santo. Otro punto muy importante en la primera teología que se está analizando y que muchos lo ignoran y lo toman como excusa es lo siguiente. Es el hecho de que los ángeles no se pueden casar, dicen ellos, porque son seres creados y superiores a los seres humanos, pero la verdad, las palabras que dijo Yahshua, Jesús, no fueron que no se podían casar. El punto es la frase no pueden que muchos teólogos dicen solo porque ellos dicen que no se puede. Pero analizaremos las palabras del Mesías. Mateo 22, 30. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Primer punto a tomar. Jesús habla de la futura resurrección de los verdaderos creyentes y su futura transformación, que en este caso será una transformación de lo mortal a lo inmortal, o sea, no seremos más carne ni sangre, pues al reino del Eterno no entra sangre ni carne. Ver 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pablo confirma lo dicho por el Mesías en Mateo. Sigamos analizando el pasaje al que se está mencionando, porque estos seres resucitados no se podrán dar en matrimonio, porque ya no será necesaria la reproducción sexual, pues los salvos estarán en el reino del Eterno. En este sentido dice Jesús que seremos como los ángeles, pues los seres espirituales no tienen la necesidad de reproducirse. Pero esto no quiere decir que los ángeles no pueden hacerlo. Solo para que entiendan mejor lo que les quiero explicar, pondré estos ejemplos. Todos los seres nos regimos por leyes, normas o mandatos dados por el Creador, y hasta el mismo universo tiene sus leyes y mandatos que el Eterno ha establecido. Bien, con esto quiero explicar lo siguiente. Todos nosotros conocemos los 10 mandamientos, mencionaré algunos de ellos. No robarás, no mentirás, no matarás, etc. A los seres humanos se nos han dado estos mandatos, pero ¿acaso no hay ladrones? ¿Acaso no hay mentirosos y acaso no hay asesinos? Pues a estas personas que no obedecen a estos mandamientos y normas que se nos da, se les conoce como desobedientes, pues transgreden la instrucción con su desobediencia. Al igual que a nosotros, también en el cielo hay mandatos dados a los seres espirituales como los ángeles. Pero ciertos ángeles, al igual que las personas que desobedecen a la instrucción del Eterno, desobedecieron también, pues hay muchos registros bíblicos acerca de esta desobediencia. Muchas personas no quieren ver la realidad de los hechos y no mencionan esto que se les está mostrando.
Continuando con esto lo diré en la parte número 2 de la segunda postura de este tema. Para terminar el análisis de la primera postura teológica he de decir que con lo antes mencionado los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 no pueden ser simples humanos por las razones antes dichas. Y por lo contundente que es la escritura con respecto a este tema. Parte número 2. Contundente evidencia que los hijos de Dios sí son ángeles. En la primera parte miramos que los hijos de Dios no solamente son los seres humanos, pues también en las sagradas escrituras a los ángeles también se les llama hijos de Dios y mostraré la evidencia irrefutable que estos ángeles rechazaron la verdad y el mandato del Eterno y tomaron las mujeres hermosas y éstas les engendraron hijos que se convirtieron en gigantes. Estos ángeles abandonaron la morada que a ellos les pertenecía, a saber, el cielo. A los ángeles no se les permitió tomar mujeres humanas, pues la sangre y la carne no puede heredar el reino, pero los ángeles también tienen uso de razón al igual que el ser humano y deciden al elegir al igual que nosotros también decidimos si escoger la vida o la muerte. Hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien, o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida, o prefieren la muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir, y tendrán muchos hijos. Pero si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses, quiero que sepan que de seguro morirán. No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río Jordán. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo, a ustedes y a sus descendientes, que elijan la vida. Deuteronomio 30, 15, 19. A esto es lo que se le llama libre elección o libre albedrío, pero se preguntarán. Los ángeles no pueden pecar porque son santos. Otra vez la palabra. No pueden, pero claro que, si pueden desviarse de la verdad y desobedecer, el ejemplo más claro está en Apocalipsis 12, 4, acerca de la tercera parte de estrellas o ángeles que cayeron del cielo. Pruebas bíblicas e irrefutables para entender que estos hijos de Dios sí son ángeles. Miremos lo que dice el Creador al decir quiénes son estos seres. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38. 6, 7 se refiere a que esto ocurrió en la creación y ya aquí aparecen los hijos de Dios. Estos hijos de Dios no pueden ser seres humanos, pues aún ni Adán en este período de tiempo había sido creado, pero ya los ángeles claro que ya existían miles, o quizás millones de años antes que el hombre, y es en este sentido que estos seres alababan la creación que se estaba efectuando. Pero la pregunta es, ¿un ángel se puede materializar para luego tener relaciones con una bella mujer? Miremos la respuesta bíblica. 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1, 6, 7. Este texto es irrefutable, pues indica que los perversos de Sodoma y Gomorra fueron tras vicios que eran contra la naturaleza humana, pues los varones vivían con varones y mujeres con mujeres en su lecho. Pregunto, ¿el hombre debe tener relaciones sexuales con otro hombre? Claro que no, pues es una abominación ante el Poderoso, pues la palabra lo dice bien clara al decir: el varón que tuviere ayuntamiento con macho como con mujer, abominación hicieron. Ambos morirán. Su sangre será sobre ellos. Levítico 20, 13. Pues otro punto dice que estos perversos de Sodoma y Gomorra, habían roto el mandato dados por el Creador y se extraviaron en su lascivia. También los ángeles que desobedecieron fueron por algo que es contra su naturaleza y fue la de codiciar la carne de las mujeres mortales. La clave para yo decir esto es la siguiente parte del verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, de la misma manera que entre comillas aquellos. ¿Quiénes eran aquellos? Pues la respuesta está un verso anterior y Judas dice que esos aquellos son los ángeles, pues estos no guardaron su dignidad de ser seres superiores y dotados para ser inmortales. Ellos no debían hacer esto. Ir tras la carne de las mujeres, pues no pertenecían a su naturaleza divina, al igual que los hombres de Sodoma, que en este caso sí eran humanos, pero ellos no debían tener relaciones hombres con hombres, ni mujeres con mujeres. Esto no se debía hacer, pero al final y en la historia miramos las depravaciones que han surgido en el mundo, por la desobediencia. Pero, ¿acaso un ángel se puede materializar?
Siempre siguiendo la regla básica de escritura interpreta a escritura, miremos el relato de los 3 ángeles que visitaron al patriarca Abraham. Esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham cerca del bosque de Mamre. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. De pronto, levantó la vista y vio a 3 hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió a su encuentro, y se inclinó ante ellos en señal de respeto, y les dijo: Señores, estoy para servirles. Si creen que merezco su visita, no se vayan. Quédense aquí un rato. Usted puede seguir leyendo todo el capítulo y entenderá el asunto más claramente. En todo el capítulo verá que estos 3 varones no eran seres humanos comunes y corrientes, pero lo más asombroso es que uno de ellos era el mismo ángel del Eterno mencionado en otras partes de la Escritura. Es más, estos 3 varones comieron con Abraham. Qué bonita es la palabra de Dios, es la que nos muestra la verdad. El punto aquí es de aclarar que en realidad sí, los ángeles se pueden materializar en nuestra dimensión y pueden también hacer cosas básicas como comer y entablar pláticas con nosotros, y en la escritura se les ve como que fueran seres humanos, pues se les llama varones. Es más, 2 de estos varones fueron a Sodoma y Gomorra para destruirla con fuego. No me quiero extender acerca de las otras apariciones de los ángeles, pero quiero mencionar un texto muy importante que nos aclara las dudas. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13. 2. Ve el punto. El pecado de los ángeles. Ya mencionamos el pecado de los ángeles en Judas, pero ¿qué tan grande fue su pecado? Pues la realidad del pecado está en haber codiciado a las mujeres bellas y hermosas que se nos relata en el capítulo 6 de Génesis, pero esto era un plan maligno por parte de ellos y su ahora líder Satanás, pues hay una profecía que menciona el nacimiento del Mesías. Los ángeles comandados por Satanás sabían de esto y trataron de hacer todo lo posible para que el Mesías no naciera. ¿Cómo podían hacer esto? Pues adulterando la genética humana para que el nacimiento de Yahshua no se efectuara según ellos. Al materializarse estos ángeles sí pudieron tomar mujeres de las más guapas de aquella época. Ellas quedaron embarazadas y parieron niños que a la vez que crecían se volvían más fuertes y gigantes. No es que parían a niños grandotes, sino que según su genética eran seres híbridos que se desarrollaban de una manera anormal. A esto se le llama un cruce de raza, al igual de lo que el ser humano está haciendo hoy en día con la ingeniería genética. Pero el linaje puro de Set no estaba contaminado, pues la escritura dice que de él salió Noé. Fueron todos los días de Lamec 777 años. Y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Génesis 5, 31, 32. Noé tenía algo en particular y leamos los que dice la escritura. Bereshit, Génesis 6, 9, 11. Y estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un hombre recto y siendo perfecto en su generación, Noaj era bien placentero a Elohim. Noaj engendró 3 hijos, Shem, Ham, y Jefet. La tierra estaba corrompida ante Elohim, la tierra estaba llena de violencia. La palabra perfecto no solo quiere decir que era perfecto en lo moral, sino también en lo físico, por tanto, también en su genética. De modo que desde Adán y Set los únicos que no estaban contaminados eran Noé y su familia. Satanás y sus ángeles seguidores son más inteligentes que usted y yo juntos. Estos idearon un plan para contaminar la genética de los seres humanos, pero el linaje puro fue conservado en un arca para sobrevivir al diluvio que se aproximaba. Pero el Eterno, aún teniendo misericordia de los seres humanos, les mandó al mismo Noé que les predicara por 120 años, pero ellos no hicieron caso omiso y pasó lo que tenía que pasar. Todos los seres vivos, tanto hombre como animales a excepción de Noé y su familia y los que iban en el arca, perecieron en el gran diluvio. Este pecado de los ángeles no puede ser perdonado, pues es algo gravísimo, siendo ellos seres dotados con facultades inimaginables. Ellos escogieron la muerte en vez de la vida. Ellos engendraron a estos híbridos seres llamados Nefilim, una raza que no eran humanos en su totalidad, pues tales evidencias la podemos corroborar en la historia y los relatos de historiadores. Ejemplo de ellos los más conocidos, que fueron los griegos y los egipcios y sus megas estructuras creadas por estos gigantes y sus padres ángeles caídos, que eran, como lo dije, muy inteligentes, y crearon grandes monumentos en honor a ellos mismos, pues ese era su plan, que se les diese adoración y además destruir la genética humana.
Muchos de estos ángeles, por decirlo, los que cometieron este grave pecado, están confinados en un lugar muy profundo de la tierra, que se le conoce como el abismo o tártaro, una prisión en donde estos seres están encadenados, esperando el juicio para su destrucción total, ya que no tienen perdón por lo antes mencionado. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Segunda de Pedro 2, 4. ¿Estos ángeles por qué están allí? Pues la respuesta es la de Judas 1. 6, 7. Ellos pecaron de una manera terrible, dejaron su morada y bajaron, por eso la palabra Nefilim en nuestro idioma sería los caídos o los derribados, ya esto lo he explicado. Otros ángeles caídos están aquí en la tierra gobernando como príncipes, veamos. El ángel príncipe del reino de Persia se me ha opuesto durante 21 días. Pero Miguel, uno de los ángeles príncipes más altos, vino en mi ayuda, pues yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia. Daniel 10, 13. Este príncipe de Persia es obvio que no era un ser humano, pues Miguel, uno de los príncipes, vino para socorrer a Daniel. Otros están en el segundo cielo o espacio, y son los que se aparecen en los famosos platillos voladores, que ya es de más mencionar tantos testimonios. Pero el problema es que no solo antes del diluvio los hijos de los ángeles existieron, sino que también después, pues los registros bíblicos nos dice que había gigantes y estos gigantes eran malvados y siempre estaban en contra de los israelitas. Después tomamos otro camino, y nos dirigimos a Basán. Pero Og, el rey de este país, salió con todo su ejército para pelear contra nosotros en el rey. Deuteronomio 3, 1. Este Og era un descendiente de los gigantes y no solo era un hombre poderoso, sino que era muy alto en estatura, el mismo testimonio de los israelitas lo declara. El rey Og era el único que quedaba de los refaitas. Su cama era de hierro y medía 4 metros de largo por casi 2 de ancho, como puede verse todavía en la ciudad amonita de Rabá. Deuteronomio 3, 11. Para los que aún creen que los gigantes eran solo gente influyente y que por eso les decían gigantes, pues déjenme decirle con todo respeto. Lean bien y analicen y crean al testimonio de la palabra. Conclusión. He de decir que la primera teoría es muy creída, pero a como podemos ver en este estudio, no tiene fundamento, sino solo es una especulación de los disqueteólogos que acomodan sus pensamientos a su conveniencia y forman su propia teología. De lo contrario, en la segunda, comprobé con palabras sencillas y sobre todo la máxima autoridad la Sagrada Escritura quien reveló la verdad de este tema. Estos gigantes eran en sí hijos de los ángeles que pecaron con las mujeres de aquellos tiempos. Y podemos ver como testimonio los huesos de estos seres que se han encontrado en distintas excavaciones. Aún más en uno de los escritos llamado Antigüedades de los Judíos, se nos dice. Luego Rabbi Johanan tomó a Adrián hacia las cuevas y le presentó los cuerpos de los amoritas, los cuales fueron enterrados allí, uno de ellos o mejor dicho de los esqueletos medía 18 codos aproximadamente 9, 14 metros, en altura. Él le dijo. Cuando éramos dignos, tales hombres eran destruidos por nosotros, pero ahora por nuestros pecados, tú nos has derrotado. Eso como testimonio de las grandes victorias de los israelitas como David, Sibecai, Elhanán, y Jonatán, los cuales aniquilaron a gigantes. La gloria y honra sean al que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 13.